¿Qué tal? Bienvenidos un miércoles más a El Paseillo, la tertulia de Telepriego con la que cada semana intentamos analizar en la medida de nuestras posibilidades aquellos hechos que han sido más reseñables de la actualidad precisamente de nuestra localidad. Queremos pedirle en primer lugar disculpas porque la pasada semana hubo un pequeño error en la grabación del programa y prácticamente los últimos 20 minutos no tenían audio, así que los que nos han comentado que efectivamente ni nos despedimos fue por un fallo, como se suele decir, en la grabación. Segunda semana consecutiva en la que estamos utilizando las tecnologías, casi todo pende de un hilo, así que les pedimos disculpas. Aún así, queremos agradecerle de una manera muy ferviente todos esos comentarios que nos han hecho llegar, porque la verdad que eran muchos de los telespectadores que estaban esperando ya la llegada del Paseillo. Les recordamos, por supuesto, nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, a las que pueden hacernos llegar para próximas semanas aquellos temas que sean de su interés o que quieren que nuestros contertulios hablen de ellos. Y hablando de contertulios, pues vamos a dar ya sin más dilación, haciendo uso de la tecnología, y les recordamos que debido a las restricciones planteadas por el estado de alarma no podemos grabar en nuestro plató, dadas las dimensiones, con los tres contertulios, así que tenemos que hacer, como decimos, uso de la tecnología. Tecnología que nos va a permitir hoy contar con Juan Carlos Pérez Cabello, Rafael Vila y Paco Serrano, a los que ya, sin más dilación, si la tecnología lo permite, saludamos. Y empezamos con Juan Carlos. Pues Juan Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Rafael, muy buenas tardes. Rafael tiene hoy un decorado muy columnario. Rafael, buenas tardes. Buenas tardes. Y bien hallados a todos. Y mi querido Paco Serrano, buenas tardes, Paquito. Buenas tardes, queridos amigos. Mira, quiero hacer una reseña solo porque has hecho una comparativa al decir que no podíamos estar en el plató por el problema de estar cerquita. Tú lo has dicho porque tanto la familia como yo estamos un poquito más gordos y no comemos. Lo has dicho con esa intención. Pero no te preocupes que no le doy por aludido. Ya nos apretaremos un poquito. No era con rintintín, Bueno, pues vamos a entrar de lleno en quizá el que está siendo, pues desde primeros de marzo, el tema que colapsa todas las tertulias, amén de otros de los que hoy hablaremos. Pero vamos a seguir hablando del COVID. Precisamente la última parte del programa de la pasada semana, nuestros contertulios nos analizaban cómo había sido el comportamiento de los plieguenses durante lo que ha sido este estado de alerta. Ahora tenemos ya una semana más. Se han visto durante este fin de semana abiertas unas poquitas más de terrazas. Parece que la vida poco a poco fluye. Así que retomamos la pregunta que le hice el pasado miércoles. ¿Cómo estáis viendo el comportamiento de los plieguenses en esta fase 1 de la desescalada, de la que se ha denominado desescalada? Comenzamos contigo, Paco. Bueno, pues mi opinión es muy favorable. La única pega que hay es que el primer día, concretamente el lunes, pues hubo una poquita masificación en las primeras terrazas que abrieron y que casi siempre no es cuestión del propietario, en este caso del compañero, del empresario, ¿no? Sino que la gente pues acude como loca, por lógico, las ganas que tenían de estar en un bar después de tanto tiempo, pues eso hace que nos olvidemos un poquito de que muchas veces la masificación puede perjudicar al empresario en este caso, y que hay que respetar por las mesas que hayan puestas y intentar hacerlo lo mejor que podamos entre todos, entre tanto el empresario como los clientes, que son los que en definitiva es el motor de la economía nuestra, ¿no? Pero hago hincapié en eso, ¿no? En responsabilidad por parte de los clientes, que no vayan a masificar los centros, en este caso las terrazas que están ya ubicadas en Priego y las que vayan habiendo a partir de ahora, para que de esa forma el empresario pues se sienta cómodo, pueda atenderlos como se merece y en este caso pues disfrutar todos de esta nueva normalidad que estamos intentando conseguir. Bien. ¿Tú has probado alguna terraza, Paco? Yo he estado ya en un par de ellas, pero a la hora de que yo voy siempre es cuando menos problemas, ¿no? Siempre suele ser a última hora de la tarde,
pero que Bueno. ya tengo noticias de que algunas terrazas han tenido problemas de que incluso lloviendo pues entraron dentro del local, el propietario aquí no se puede estar, total, follones, con perdón, que se pueden evitar si somos responsables y lo hacemos bien, intentamos pasar esto lo antes posible, que esto vuelve toda la normalidad. Que ahora ya el problema que tenemos la gente que trabajamos en la hostelería ya no es a la prohibición o a la ley, sino a que la gente tenga el valor de ir a los establecimientos. Y ese es el reto que tenemos que marcar, ¿no? Que pierdan un poco el miedo y que vengan a visitarnos. A lo mejor nos va a costar mucho tiempo conseguir lo que antes había, ¿no? Pero si tenemos constancia y somos responsables y lo hacemos como nos vayan marcando, seguro que vamos a conseguir volver a estar normal como hemos estado hasta ahora, ¿no? Bueno, Rafael, ¿tú has sido valiente? ¿Has visitado alguna terraza? ¿Te has tomado esa primera cerveza después de los más de 60 días encerrados? Pues sí, señor. Míralo, Y muy a gustito que he estado. Efectivamente, es decir, yo con las personas que he estado, digamos, pues me he tomado la medicina que ahora me toca, que es el distanciamiento. Está claro que esa es la medicina. En este momento, hasta que haya otra, es el distanciamiento, la medicina que me toca. Pero perfectamente atendido. Estuve tanto en la del Paseillo ayer como en la de la Fuente del Rey arriba, en la Tabernita. Es decir, dos ambientes muy diferentes de terrazas y las dos, efectivamente, las distancias se mantenían, las personas todas con nuestra mascarilla y a la hora de estar sentados, es decir, y ya estar a suficiente distancia, pues mascarilla fuera y en este plan, si se acercaba el camarero, pues inmediatamente por donde estuviera te ponías la mascarilla al verlo venir. Es decir, que se va cogiendo ya la costumbre, además, de preservarte y preservar a los demás. Y he visto que ha sido en muy pocos días. Es decir, que vamos aprendiendo a una gran velocidad. Bueno, las cifras están ahí, la epidemia en Priego está ahí y los datos. Y esto, pues, me alegra poder convivir con gente tan civilizada. ¿Qué voy a decir? Bueno, ahora hablaremos de los datos. El pasado lunes, la alcaldesa Bridense ofreció una comparecencia ante los medios en la que por vez primera se daba una de las informaciones más perseguidas en los últimos 60 días, que era el número de altas. Pero de eso hablaremos ahora después. Porque, Juan Carlos, tú has sido también valiente, has probado alguna terraza, esa libertad de tomarte una cervecita, un café al aire libre. Pues sí, yo también lo he sido. He coincidido con algunos compañeros de senderismo, en este caso, en una terraza. Y la verdad es que había cierta masificación. De hecho, parece que hubo algún conato de llamar a la policía local porque parecía que había mucha gente por parte de algún vecino. Pero realmente, efectivamente, fue la policía y no observó nada extraño. Es decir, estábamos manteniendo las distancias y estábamos con nuestra mascarilla, como decía Rafa, preparada por si hacía falta, por si había algún acercamiento, ¿no? Yo creo que esta situación nos coge a todos pues un poco bastante de sorpresa. No sabemos a veces cómo actuar, pero yo también apelo, como han hecho mis compañeros, a la responsabilidad de todos y al sentido común, ¿no? Si mantenemos unas mínimas distancias de seguridad y de higiene, y eso es importante, mascarilla, lavado de manos, etcétera, y por parte de los hosteleros también se siguen esas pautas, yo creo que podremos ir poco a poco retomando una normalidad que, aunque nos cueste, irá poco a poco dando paso a otra más cercana a lo que teníamos antes, ¿no? Bueno, pues esa normalidad que todos estamos deseandito que llegue. Como decía antes, este lunes la alcaldesa Bridense ofreció una rueda de prensa, 13ª reunión de la comisión de seguimiento que se constituía en el Ayuntamiento de Priego dos días antes, de que se decretara ese estado de alarma. 13ª reunión en la que, como digo, se ha ofrecido uno de los datos más jugosos y más esperados desde ese 14 de marzo, como era saber el número de altas, porque hablábamos de positivos,
Desgraciadamente, de los acumulados, que hubo bastantes en la última semana, se llegaron a tener hasta 8 acumulados en los últimos 14 días y, desgraciadamente, el número de defunciones que por el momento siguen siendo 3. Bueno, pues ese lunes se ponía de manifiesto que de los 42 positivos, 38 ya habían sido dados de alta y los que restaban pues se encontraban con una sintomatología leve. Como habéis comentado, yo creo que esos datos, queridos compañeros, también es buena prueba de que los prieguenses se tomaron a pie juntillas lo del confinamiento, como ya comentábamos la pasada semana, han sido bastante estrictos, ¿no? Esos datos reflejan que no hemos tomado en serio lo que se nos decía de parte del gobierno. Quien quiera... Venga. Lo mismo. Venga. Bueno, no, evidentemente Andalucía no ha sido una comunidad muy castigada en el tema de los contagios y de los fallecimientos, por suerte y bienvenido sea y encantado, ¿no?, de que no hayamos tenido tanta virulencia como ha sido, por ejemplo, en Madrid o en otras comunidades, en Cataluña, etcétera, ¿no? Y en concreto en Priego, pues podemos darlo con un canto a los dientes. 42 contagiados, han dicho que hubo, ¿no? Efectivamente, sí. Y me parece que fallecimientos fueron 2 o 3 personas nada más, ¿no? Tres fallecidos. 3 fallecidos. Pues reconozco que para nosotros es un éxito total y debido a lo que nos hemos cuidado, ¿no? Lo que nos hemos protegido todos, porque evidentemente los primeros días, desde el 15 para adelante, Priego era un desierto, ¿eh? Había que haber grabado imágenes de las calles. Están grabadas. Eso era un desierto. Yo que estaba en la calle, porque tenía reparto, me daba cuenta que es que no me encontraba nadie, pero día y día y día. Y evidentemente eso pues ha ayudado a que este bichillo pues no nos haga mucho daño, ¿no? Lo que tenemos que seguir es haciéndolo igual, cuando nos vayan a las autoridades marcando las pautas para que no nos pueda apuntar otra vez y nos haga un poquito más de daño del que no nos ha hecho hasta ahora, ¿no? Juan Carlos, ¿crees que las cifras reflejan un poco que nos hemos portado bien en lo que nos mandaban? Yo creo que sí, sin duda. Realmente es cierto y todos los epidemiólogos lo están diciendo, el virus sigue ahí. Yo hoy he visto una noticia que supongo que la han visto muchos de vosotros y de los que nos escuchan y nos ven, que en Francia pues se ha producido una cierta alarma con la vuelta a las escuelas. Se han detectado nuevos casos de contagios en las escuelas y, en definitiva, como decía, todo indica y es así que el virus sigue ahí, por lo tanto tenemos que seguir protegiéndonos. Lo que ha pasado hasta ahora, creo que por parte de las autoridades, ese confinamiento al que nos obligaron, pues era una medida no solo acertada, sino necesaria. Y en el caso de Priego, evidentemente creo que hemos dado un ejemplo de saber llevarlo asumiendo que era lo que había que hacer, ¿no? Yo al principio tuve ocasión de hablar con algún amigo policía, guardia civilista, por un poco, simplemente por ver cómo estaba. Y en los primeros días, verdad que hubo alguna situación un poco quizá por desconocimiento, quizá por también desconocimiento de la trascendencia, de la gravedad que podía tener esta medida o el no adoptarla. Hubo alguna gente que se tomó esto un poco como, bueno, esto es demasiado, ¿no? Yo creo que los medios de comunicación, lo que hemos ido viendo, ha hecho que tomáramos conciencia que realmente tenía que ser así. Y, en definitiva, yo creo que el ejemplo que se ha dado por parte de la ciudadanía de nuestro municipio ha sido ejemplar. Rafael, ¿cómo nos hemos portado los prieguenses a tenor de esas cifras que hemos dicho? 42 positivos, 38 han sido dados de alta y, desgraciadamente, hemos tenido que despedir a 3 prieguenses. Pues continuando con la conversación de la semana pasada, aquí lo que se ha notado es una piña entre los políticos que no han vivido de las divergencias. Esa por lo menos ha sido mi apreciación. A continuación, el trato de las fuerzas de orden público ha sido muy mesurado y con muchísima cautela y responsabilidad. Pensemos que incluso ha habido días que ha estado hasta el ejército, ¿no? Y no ha habido ningún desastre. Priego es un pueblo antiguo, es un pueblo con sentido común, lo ha sido siempre, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente, como todos, pues tomamos información de dónde nos viene, pero bueno,
con la suficiente cautela como para separar el grano de la parva, ¿no? Y la respuesta ha sido así. En este momento, por ejemplo, que se pueden abrir establecimientos, pues sabemos que hay algunos empresarios que han decidido no abrirlo para poder asegurar, digamos, no solamente la clientela, sino asegurar todas las medidas higiénicas y para preservar la salud de nosotros. Esto que vemos en ese madridcentrismo, que hasta que no está uno fuera en la periferia no se da cuenta lo dañino que es. En Priego, Paco es que tiene un problema con la tos. Perdona, Rafael. Sí. Continúa. No, yo comentaba que esa contaminación que vemos en los grandes medios de comunicación del madridcentrismo, ¿no?, que hay en España, en Priego, precisamente, como pueblo viejo, pues no afecta. Esto es muy interesante de observar cuando, sobre todo, se viene desde fuera. Te das cuenta de que no vives en un pueblo de paletos, vives en un pueblo de gente muy bien formada y de gente muy educada. Y entre medias, digamos, todos los elementos, que son en este caso los políticos, no han servido nada más que para aminorar, digamos, las respuestas sectarias y hacer que podamos sobrevivir, digamos, una convivencia, de hecho, muy difícil. Y en Priego tan difícil que se nos ha colocado una Semana Santa y unos mayos. Hablar de estas fechas en Priego es saltársele a uno las lágrimas. Y sin embargo, pues bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, un pequeño dato antes de seguir. Ha hablado Rafael de Madrid-Barcelona, que aún siguen en la fase 0 pese a las protestas políticas. Un pequeño dato. Hasta los datos, valga la redundancia, que tenemos hasta hoy, según la Consejería de Salud y Familia, ya llevamos 2 jornadas sin que en Andalucía se haya producido ninguna muerte por coronavirus, algo que no ocurría pues prácticamente desde el 16 de marzo. Y otro dato importantísimo, sobre todo porque vamos a hablar de lo que va a pasar a partir del próximo lunes, día 25, que previsiblemente entraremos en la fase 2, toda la provincia de Córdoba. Andalucía tiene 3,61 casos por cada 100.000. Estos números son un poco fuertes porque son 5 veces menos que la media nacional, que son 18,36 casos por cada 100.000 habitantes. Por lo tanto, Andalucía, en ese sentido, y dadas también las características de población de nuestra región, también ha hecho los deberes. Y hablamos ahora de lo que va a ocurrir a partir del próximo lunes 25, porque ya nos están bombardeando con todo tipo de información. La verdad que hay que hacerse un croquis de lo que se puede hacer, no se puede hacer, a qué establecimientos podemos entrar. Pero a partir del próximo lunes 25, como digo, subimos el siguiente escaloncito, se abren multitud de nuevas puertas para volver a esa normalidad y vamos a ver los plieguenses cómo nos portamos en ese sentido. A colación de este comentario, este martes se aprobaba obligatoriamente por el Ministerio de Sanidad y miran que han hablado de la mascarilla, que si primero sí, que si primero no, que si ahora estas, que si luego la otra. Bueno, pues este martes se aprobaba la obligatoriedad de utilizar mascarillas en los espacios cerrados y en la vía pública si no podemos garantizar la distancia. ¿Creéis que esta medida se tenía que haber adoptado el mismo día 14 de marzo? Juan Carlos, venga. Bueno, visto lo visto, posiblemente sí, pero ten en cuenta que como había una medida de mayor impacto, que era el confinamiento, realmente no se podía salir prácticamente nada, pues entiendo que a lo mejor no era necesario poner el énfasis. Yo creo que ahora sí procede pasar a esta otra recomendación o casi obligación, igual que la distancia social o con el lavado de manos, ¿no? En definitiva, yo creo que son medidas que nos protegen y que protegen a los demás. Yo siempre he dicho en este asunto que con este virus
no solo se trata de uno protegerse, sino también proteger a los demás, a los que están cerca de nosotros, con esas medidas. Es verdad también que hubo un momento en que no había mascarillas, que todo el mundo se puso a hacer mascarillas con tela, con lo que tenía a mano, pero afortunadamente ese mercado parece que ya se ha estabilizado, se ha regularizado y hoy día todos podemos tener acceso a mascarillas de calidad, ¿no? Y que nos protejan. Pero en definitiva yo creo que con la medida de confinamiento a lo mejor no era tan necesario. Ahora sí, yo por ejemplo, pues si ahora se me ocurre, hace un rato he ido a comprar al súper, lógicamente me he puesto mi mascarilla para salir porque iba al súper y porque entiendo que tiene que ser así y he visto que la mayoría de la gente, toda la gente la tenía, ¿no? No solo las personas que trabajan en el súper, sino los clientes, ¿no? Por consiguiente, es algo que tenemos que adoptar como una medida higiénica de protección con normalidad, aunque no nos parezca normal, porque no estamos acostumbrados a esto, a diferencia de otros contextos como los asiáticos, pero tiene que formar parte de nuestra indumentaria habitual cuando salgamos a la calle. Paco, mascarilla obligatoria desde ese día 16, ¿cómo va el tema? Yo estoy en la línea de... El baile que había. Sí, perdona. Sí. No, digo que estoy en la línea de lo que ha comentado Juan Carlos, porque es cierto, con la medida del estado de alarma lo que primó fue el confinamiento, entonces el uso de la mascarilla era casi innecesario, ¿no? En este caso, por las personas normales, las familiares, la gente que vivía en su casa, ¿no? Evidentemente los sanitarios, la policía, toda la gente que está toda la gente que está trabajando y están haciendo una actividad fuera de su domicilio, evidentemente tenían que ir protegidos. Yo siempre achaco que esto nadie se lo esperaba, que iba a ser tan gordo, ¿no? Entonces, las previsiones, ¿quién iba a pensar que íbamos a necesitar tantas mascarillas o tantos guantes? Eso nunca lo ha pensado nadie, ni siquiera en los hospitales estaban preparados, ni en los centros de salud, ni en ningún sitio. Luego vino ya la picaresca de las grandes empresas chinas, que nos han engañado, nunca me he dicho, como chinos, a todos. Ahí no hay responsabilidad de ninguno, sino de todos. Y ahora, por supuesto, el uso de la mascarilla, si es obligatorio y está recomendado y puesto por el gobierno y por los gobiernos autonómicos, pues habrá que usarlo, ¿no? Yo entiendo que más el que tiene que usarlo más es el que sea más proclive a poder contagiarse, ¿no? Y si mantienes tu distancia con las personas, pues tampoco lo tienes que necesitar llevar, ¿no? Digo, al ir por la calle, ¿no? En mi establecimiento hay que llevarlo y si entro a otro establecimiento cerrado también. Pero ir por la calle es que es un poco molestoso, aunque yo sé que previene muchas enfermedades, ¿de acuerdo? Pero es molestoso, ¿no? Y ahí es donde yo veo que yo, por ejemplo, no lo uso en la calle. Cuando entro ya a algún sitio, sí, pero en la calle habitualmente no lo suelo usar. Pero la mascarilla, sí. Sí, Paco. No, si es obligatorio, habrá que ponérsela, si eso es así. Acatar la orden de donde vienen, que son los que saben, y si al principio nos costará más trabajo, pero al final, como ha dicho Juan Carlos, será un elemento habitual que nosotros lo utilizaremos con normalidad, como cuando nos poníamos guantes o nos poníamos una bufanda para el frío o para cualquier cosa, ¿no? Rafael, ¿ves adecuada, por lo tanto, tú también que se obligue a utilizar esta ya nueva prenda, ¿no? De vestir, claro, casi. Hay de todos colores. Ahora ya no estamos con el capitán a posteriori. Ahora ya se sabe cómo se transmite el virus, se sabe perfectamente qué niveles de contaminación provoca el ambiente, el tanto por ciento por metro cúbico de aire reciclado. Claro, en un principio, pues no hubiera hecho falta. Tampoco, si hubiéramos sabido de cómo se transmitía, quién era y qué método hacía falta, pues no hubiera hecho falta ni el confinamiento. Simplemente conservando la distancia y poniéndote la mascarilla hubiera sido suficiente. ¿Por qué no se hizo? Porque se desconocía. Ahora, ¿por qué se puede hacer? ¿Porque se ha ido el virus? No, el virus sigue. Lo que pasa es que ya conocemos el comportamiento del bicho. Por esto podemos ir avanzando y podremos ir avanzando hacia una nueva normalidad hasta que podamos desterrarlo de nuestra vida. O bien inmunizándonos, lógicamente, inmunizándonos contra él, o manteniendo en base al conocimiento que ya tenemos de él, manteniendo las medidas cautelares. Por lo tanto,
que se podía haber, claro, a posteriori, ahora es cuando sigue aquí y sigue contaminando. ¿Por qué se ha doblegado la famosa curva? Porque hemos sido obedientes, digamos, a las instrucciones. ¿Qué es lo que en un principio se temía? ¿Contaminarte tú estando en casa? No. Lo que yo temía era que mis enfermeros, mis médicos, mis sanitarios, mi gente de protección civil, claro, esa era la gente que a mí me que a mí me producía temor, porque yo venía tranquilamente luego a mi casa y a mí aquí no me atacaba nada. El problema era que yo veía que había una primera línea que estaba dejándose incluso, y que se ha dejado, y que muchos de ellos han dejado la vida. Por lo tanto, los medios, los COVID que hubiera, las medidas de profilaxis, de desinfección, de todo era poco para ellos. Ahora ya sabemos cómo comportarnos nosotros. Y también es cierto que sabemos qué obligaciones tienen que tener los diferentes administradores de la salud pública para poder ir pasando de fase. No es que se vaya pasando de fase porque haya subido la temperatura, eso no es cierto. Vamos avanzando conforme nuestros servicios sanitarios pueden estar preparados y pueden protegernos mejor. Esa es la base. Lo demás son gaitas. Bueno, así es que si mejor nos protegemos, más baja será la contaminación y más pronto podremos aprender a convivir. Bueno, pues la mascarilla que se va a convertir desde este martes obligatorio su uso en espacios públicos, espacios cerrados, perdón, y espacios públicos en los que no se puedan mantener esa distancia mínima de seguridad de 1,5 a 2 metros y que se va a convertir, como digo, en una prenda de vestir, pues yo diría que prácticamente hasta otoño. Y para finalizar esta primera parte, antes de hacer una pequeña pausa publicitaria, Sí, puedes decir, por supuesto, dime. Quiero decir que además se ha puesto de moda la mascarilla porque hay algunas que son auténticas de diseño. Personalizadas, exactamente. He visto algunas por ahí que son hasta bonitas. Sí, la que no me gusta la verde esa no me gusta nada. Bueno, Paco. Hay para todo, hombre, la verde, si es del Betis, está muy simpática, algunas que hemos visto. Con la mano en el pecho, y esta es muy breve, antes de terminar este primer bloque. Con la evolución que están teniendo todas estas cifras, el pase de las distintas fases en lo que a la provincia de Córdoba y sobre todo a Andalucía se refiere. ¿Vosotros cuándo creéis que más o menos la vida volverá a ser normal, entre comillas, ya no volverá a ser como antes, evidentemente, pero cuándo podremos estar en un establecimiento, se podrá volver a ir a un cine con el cine lleno, a asistir a un espectáculo? ¿Para cuándo creéis más o menos? Rafael, empiezo, Juan Carlos, venga, que se ha arrancado, venga. No, iba a decir que realmente hasta que no haya una vacuna o un tratamiento que nos proteja plenamente del virus, entiendo que no podremos hacer esa vida normal porque siempre habrá ese riesgo, habrá esa posibilidad de que nos contagiemos y sobre todo en lugares, como tú dices, cerrados, ¿no? Por lo siguiente, es fundamental que la ciencia avance y que pronto dispongamos de esa vacuna y ese tratamiento, porque de lo contrario la exposición puede ser nefasta en el sentido de que haya rebrotes y haya colapso del sistema sanitario, y eso es lo que habría que evitar a toda costa. Rafael, ¿para cuándo esa vida a la normalidad desde tu punto de vista? Desde luego, cuando estemos inmunizados. Yo aquí no le veo otra solución. Es decir, de baja no vamos a estar, si estamos sanos, de baja no vamos a estar siempre. Eso es absurdo. Las personas que hoy día no pueden ir a trabajar o no pueden abrir sus establecimientos porque están de baja sanitaria. Es así de simple. Entonces, de baja no vamos a estar siempre. Pero a nadie se le ocurre, porque haga falta entregar un pedido urgente, que los que están infectados de tifus o de gripe vayan al trabajo. Estarían absolutamente locos, ¿no? Tanto el que lo ordena como el que fuera, ¿no? Yo creo que será una nueva normalidad. Esto nos ha dado esta epidemia, pandemia,
epidemia mundial, nos ha hecho reconsiderar muchas cosas. Y creo que poco a poco estaremos en una normalidad nueva. Pero bueno, yo espero que sea mucho mejor, desde luego, porque tengo mis nietos y yo quiero un planeta mucho más sano y más seguro para ellos. Ahora mismo yo estoy, a mí me decían, cuando tenía 58, 59, me decían que era un canica, ¿no? Ahora digo, ¿por qué? Dice, porque cada día están más cerca del agujero. Esto que no deja de ser una verdad, también es una desgracia si no puedo disfrutar lo que me queda de vida con los míos. Para eso no pueden estar en una continua crisis. No pueden estar, hay generaciones como la de mi hijo Enrique, con 38 años, que ya lleva 3. Entonces, ¿cómo de crisis no puede aguantarla una generación? Hará falta replantearse muchísimas cosas. Nosotros no estamos aquí en este planeta gratis. Convivimos con muchísimas más especies y entre nosotros mismos. Entonces, me supongo que esa nueva realidad a la que nos tenemos que abrir será una realidad muchísimo más consciente, más responsable, más solidaria y más inteligente. En muchos sitios nos ha cogido el toro precisamente por estúpidos. La nueva normalidad. Paco, desde tu punto de vista, ¿cuándo podremos disfrutar de lo que era la vida normal? Primero, cuando perdamos el miedo, porque el miedo muchas veces también debilita el estado de tu autodefensa, ¿no? Sobre todo, y lo más importante, como ha dicho Juan Carlos, que ahí lo apoyo, en el momento que descubran la vacuna que pueda pues acabar con esta lacra, ¿no? Y luego, sobre todo, pues lo que más temo, ¿no? Lo que más temo para que acabemos con esto es que la gente pueda otra vez, como he dicho antes, perder el miedo y confiar en que esto se puede solucionar y una vez que tenga la solución, pues volver a lo normal. Aquellos grupos grandes que se juntaban en mi bar cantando o en Navidad con comidas de empresa, eso ahora mismo va a costar trabajo, pero yo no creo que eso dure mucho. Yo como mucho espero que el año se pierda, pero a primeros de año tendremos que estar al 100% otra vez, porque lo deseo no solo por mi negocio y por los negocios de los demás, ¿no? Sino por el propio estado de ánimo de las personas, ¿no? Que nosotros tenemos una cultura de estar en la calle, los españoles nos gustan los bares son como un templo el que va con toda tu fe, ¿no? Necesitas los bares, te enamoras, te peleas, discutes, cantas, bailas, lloras, te alegras y esos sitios no pueden acabar, ¿no? Bares, como decía la canción, Gabinete. que no me cierren el bar de la esquina, me decía mi amigo Sabina. Bueno, yo estoy seguro que el año que viene estamos otra vez a la guerra y confiar, tener confianza que los científicos van a conseguir lo que necesitamos. Ya he escuchado por ahí que en Estados Unidos tenían una preparada. Una farmacéutica, hay que darle esperanza a la gente porque si no tiene esperanza, no hay futuro, que la esperanza es el futuro. Bueno, pues vamos a darle esperanzas porque tú decías a principios de año, yo no me imagino en el mundo cofrade otro año como este porque la verdad que podía ser terrorífico. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y enseguida seguiremos aquí en nuestro paseillo.